Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Radio Opinión aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy el tema que les traigo a colación refiere a Irán. Este Irán, del cual solemos hablar y que aparece habitualmente en las noticias internacionales derivado del tema del acuerdo nuclear o la situación en el Golfo Pérsico o las situaciones derivadas del apoyo que la República Islámica de Irán da al eje de la resistencia, pero conozcamos un poco más de Irán. Algún tipo de información que nos dé cuenta del tipo de país del cual hablamos. Un país enorme, un país milenario, un país donde la religión es el Islam, consagrado en la Constitución como religión oficial, donde el 96% de la población total, conformada por 87 millones de habitantes, es musulmana, y de los cuales el 90% es de la rama del Islam llamada chiita. Con la moneda oficial el rial, con una forma de Estado establecida el año 1979 que define a Irán como una república islámica, donde hay una distinción entre un ejecutivo encabezado por el presidente de la República y compuesto por los distintos ministerios que gestionan la administración del país, y un legislativo, o Majlis, que de manera efectiva aprueba las leyes y vota a los candidatos a ministros propuestos por el presidente. Por encima de ellos se encuentra lo que se denomina el líder supremo, elegido por la Asamblea de Expertos y que es expresión del principio conocido como Velayat e-Faqih, o gobierno del jurisconsulto. Es decir, un tipo de gobierno distinto al del resto del planeta, ¿no? Ni bueno ni malo, distinto. Y digo esto porque no puede haber un análisis de Irán a partir de las ideas preconcebidas de lo que es la democracia representativa, por ejemplo. La República Islámica de Irán, que se ubica en la zona de Asia Occidental Central, ribereño del Golfo Pérsico, limita al norte con Armenia, con Azerbaiyán, el Mar Caspio y Turkmenistán, al este con Afganistán y Pakistán, al oeste con Turquía y con Irak, y al sur con el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Su capital es Teherán, con más de 13 millones de habitantes, y donde se desplazan más o menos 2 millones de personas diariamente a ciudades dormitorios limítrofes. Una ciudad hermosa que tuve oportunidad de conocer. Este Irán, que se asienta sobre una gran meseta triangular que alberga dos grandes desiertos iraníes, el llamado desierto salino de Kabir, al sudeste de Teherán, y más alejado al sudeste el desierto de Lut, rocoso, de arena. Entre Teherán y el Mar Caspio se alza la cordillera de Alborz, con cumbres que superan los 5.000 metros. Un país con indicadores sociales interesantes, porque tiene una renta per cápita calculada en $6.000, con un coeficiente Gini de 40.8, con una esperanza de vida en un promedio 74,5 años, en los hombres 73,1, en las mujeres 76 años, es decir, una esperanza de vida altísima, con indicadores de desarrollo humano que ubican al país dentro de los países de desarrollo medio, con una tasa de analfabetismo en torno al 4%, es decir, el 96% de la población es alfabeta. Estamos hablando de un país cuya estructura del Producto Interior Bruto está fijado por hidrocarburos, agricultura, manufactura y minería y servicios, con un comercio exterior vinculado esencialmente en sus exportaciones hacia la Unión Europea con un 12%,
países de Asia con un 42%, China con un 9,5%, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, República de Corea, Turquía, India y Pakistán. Un país que ha logrado sortear las sanciones y bloqueos que le establece Estados Unidos. Un país que desde el año 2015 firmó el llamado Acuerdo Nuclear o Plan Integral de Acción Conjunta, firmado con el G5+1, es decir, los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania. En julio del año 2015 se firmó ese acuerdo por el cual se suspendían las sanciones contra Irán y al mismo tiempo se comprometían los países firmantes a generar inversiones en Irán, a terminar con las sanciones, a generar un proceso de transferencia, un proceso de libre venta del petróleo y del gas iraní. Sin embargo, en mayo del año 2018, Estados Unidos, que había firmado bajo la administración de Barack Obama, bajo Donald Trump, el presidente que siguió a Obama, se retiró del acuerdo nuclear y con eso se intensificó las presiones, las sanciones, los bloqueos y los embargos contra Irán. Por tanto, la situación económica comienza a deteriorarse o sufre un menoscabo porque indudablemente la mayor potencia económica del mundo no solo sanciona, embarga y bloquea a ella, sino que chantajea, genera una situación de presión para que sus aliados también generen una política de máxima presión contra Irán. Sin embargo, este país, que ha sufrido desde el año 1979 una política de máxima presión por parte de Estados Unidos y sus aliados, ha logrado tener un notable progreso científico, que se refleja en diversos estudios, en clasificaciones, por ejemplo, en el incremento en publicaciones científicas entre el año 1995 y el 2020, llegando a ocupar el 11º puesto a nivel mundial en publicaciones en campos de ciencia como la ingeniería química, la ciencia de materiales, en energía, en química, en ingeniería, es decir, un notable progreso científico a pesar de todas las presiones. En ese marco, en ese contexto, en estos días, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, advirtió que hay una intensificación de los planes de los enemigos para desmantelar la economía del país persa. El líder religioso iraní se reunió con diferentes actores de diversos sectores de producción de la nación persa. Y allí precisó que el colapso de la economía o el intento de hacer colapsar la economía hasta niveles ruinosos siempre ha sido un preludio para poner al pueblo iraní contra la República Islámica y de este modo materializar sus intenciones políticas que se dan en un marco de malicia, ¿no? De perversidad. Estamos hablando no de conceptos ajenos a la realidad, porque someter un país a presiones económicas es de una perversidad enorme. Así lo han visto países como Siria, como Libia, Palestina, Irak. No obstante, dice el señor Ali Khamenei, la trinchera de la producción y la economía del país permanece firme. La tropa que resistió ante el enemigo es precisamente estos actores económicos y sociales que se reunieron con Sayyid Ali Khamenei. Todos los actores económicos, según palabras de Khamenei, comparten este honor, el honor de preservar la economía del país. Qué importante el poder tener una postura en un campo como no la hemos vivido en Chile en los últimos tiempos. Se vivió bajo el gobierno de Salvador Allende, las presiones norteamericanas y de Occidente que generaron una presión y una política de máxima presión en la economía que fueron desgastando al gobierno de Salvador Allende. Bueno, Irán sufre esto desde el año 1979. Y por ello se habla de ejes de trabajo destinados a superar esa adversidad. Y en ese plano, entonces, el ayatolá Khamenei, en su alocución con estos actores económicos, orientó 2 tareas principales para las autoridades del país y que permiten entender entonces cuál es la política más interna e intensa que tiene la nación persa. En primer lugar,
elaborar un plan estratégico para toda la industria del país y en especial para ciertas áreas que requieren especial atención. Por ejemplo, la industria energética. En segundo lugar, gestionar de manera centralizada y orientar las actividades productivas en aquellas áreas que requieren un esfuerzo adicional. Por ejemplo, servicios, turismo, agricultura. Por tanto, en ese marco, en ese panorama de estos ejes principales, hay que tomar una serie de medidas. Y estas medidas se dan en un marco muy claro y muy estricto, y que ya habían sido anunciados hace unos 3 o 4 años atrás por el mismo Jamenei. Por ejemplo, plantearse todo este desarrollo bajo una economía de resistencia. ¿Qué implica eso? Que hay que incentivar las capacidades locales, la producción nacional que implica superar las deficiencias estructurales y las debilidades administrativas, combatir la corrupción, diversificar la matriz productiva del país, hablando de una economía bajo máximas presiones externas, con un Washington que ha implementado toda la línea teórica, práctica, desestabilizadora, ejerciendo una política de máxima presión contra la nación persa. Y en ese marco, con los ejes descritos, lo que sostiene Seyed Ali Jamenei es que no se debe condicionar la economía del país y las actividades económicas si no se levantan las sanciones impuestas. Pero la economía no debe marchar esperando que esas sanciones se levanten, sino que tiene que marchar igualmente con una dinámica propia, una dirección propia, un ritmo propio. Hay que tener el control a pesar de la presión. Y creo que en ese sentido Irán tiene ese control, tiene esa voluntad y tiene el deseo y los objetivos muy claros para fortalecer su economía y poner en acción todas las capacidades humanas y técnicas que posee esta nación milenaria. La pregunta que nos podemos hacer: ¿qué se necesita para blindar la economía del país y al mismo tiempo no descuidar sus programas sociales? Una ecuación difícil, por cierto, pero necesaria. Yo agregaría el concepto de una decisión que es imperativa. Primero, me parece tremendamente destacable y es un ejemplo referencial para aquellos países que sufren las presiones de entidades y regímenes como el de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Irán, por supuesto. Me parece en ese marco tremendamente destacable que Seyed Ali Jamenei señale que las cifras macroeconómicas que exhibe el país no han sido satisfactorias. Aquí no hay una autocomplacencia. Dice: en los últimos 10 años no hemos tenido cifras macroeconómicas rescatables. Fíjense, en un marco como el que les he descrito, ¿no? De presiones, de embargo, de sanciones. Y eso repercute en la sociedad iraní. Y eso demuestra que hay una autocrítica, pero también una crítica certera, pues lo que se esperaba era más esfuerzo de las autoridades gubernamentales iraníes, porque eso hubiese significado más alivio a la situación económica del país y con ello satisfacción a las necesidades de la población. Esa es la realidad, es cierto, pero no se queda en la constatación, sino que llama a redoblar esfuerzos en la línea de avanzar en el desarrollo y blindaje de los sectores estratégicos del país: energético, gas, petróleo; industrial, químico, petroquímico, tecnológico; agrícola, que a pesar de tener solo un 15% del territorio apto para una agricultura intensiva, es capaz de autoabastecerse. Qué importante. Seyed Ali Jamenei ha advertido de los planes de los enemigos de Irán, Estados Unidos y aquellas potencias que lo siguen, que son incondicionales, pero también esos regímenes títeres como son el régimen sionista y el régimen saudí. Quieren desmantelar la economía del país persa. Y en eso recuerdo que a inicios del año 2019, cuando Seyed Ali Jamenei habló sobre la economía de resistencia en el marco de las presiones externas, sostuvo algo fundamental: una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la presencia enemiga. Y ello, sin duda, estimados amigos y amigas, conlleva decisiones económicas de largo aliento para materializar una economía fuerte, centrada en la población, pero también cambios políticos, estratégicos.
que es lo que está haciendo en este momento la República Islámica de Irán. Un llamado a deshacerse de lo negativo, que significa tener una economía dependiente, y avanzar hacia caminos económicos integrativos, amplios, multilaterales. Por ello, los acuerdos suscritos con la República Popular China, el viaje del canciller a una entrevista con el canciller chino, el viaje del presidente Raisi a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin, van en la dirección correcta. Firma de convenios amplios, integrales, estratégicos, a largo plazo, no supeditados al gobierno de turno, sino que planteados de Estado a Estado y con beneficios mutuos. Por ello suelo hablar que aquí se está conformando una alianza contrahegemónica, una alianza antiimperialista muy potente, muy fuerte, muy beneficiosa para el resto de los países del planeta, referencial. La República Islámica de Irán, la República Popular China y la Federación Rusa están marcando una etapa importante para terminar con este mundo unipolar que surge tras la caída del campo socialista y generar las instancias necesarias para conformar un planeta donde lo multilateral devenga en acciones, en prácticas, en decisiones, en intercambio comercial justo, en inversiones justas de beneficio mutuo. Así que en ese plano creo que es muy beneficioso, es esperanzador que la República Islámica de Irán esté en esos grupos de avanzada que le pueden cambiar indudablemente la cara al mundo. Terminar con el desbalance del poder y crear un balance equitativo, solidario, donde nuestros pueblos sean beneficiados. Amigos, amigas, nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Opinión, en Segundo Paso con Sur.